Hola, yo soy Eva y os voy a intentar explicar cosas de matemáticas de manera sencilla. Hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El seno se puede hacer de cualquier número, pero tenemos que saber que ese número significa un ángulo. Hacemos el seno de un ángulo. Podemos hacer el seno de 90. 90 lo estamos midiendo en grados. Estamos haciendo el seno de un ángulo así. ¿Sí? Podemos hacer el seno de 45. Entonces estaríamos haciendo el seno de un ángulo así. Podemos hacer también el seno de 3197. Claro que sí. ¿Pero qué significa esto? Si estos son grados, significa que hemos estado dando un montón de vueltas hasta que hemos llegado a un ángulo normal. ¿Vale? Esto lo explicaremos otro día. ¿Cómo se realiza? Para definir el seno, el coseno y la tangente, nos vamos a fijar en un triángulo rectángulo. Los triángulos que usábamos para el teorema de Pitágoras. ¿Os acordáis del teorema de Pitágoras? En el teorema de Pitágoras había un lado que se llamaba hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Hipotenusa. El lado contrario al ángulo recto. Y los otros dos lados, los que formaban el ángulo recto, ¿cómo se llamaban? Se llamaban catetos. ¿Vale? Importante que nos acordemos. Eran de pueblo. ¿Por qué eran de pueblo? Sí, estos lados eran de pueblo. Eso es verdad. A ver, entonces, la definición de seno. Les vamos a llamar... ¿Les llamamos con letras a los catetos? Venga. A este cateto le voy a llamar A, por ejemplo. A minúscula, ¿vale? A este cateto le llamo B, B minúscula. Y a este cateto le llamo C, C minúscula. Les llamo así porque a mí me da la gana. Les podría haber llamado M, P, H, las letras que me diera la gana. O ninguna letra. Eso da igual. Esto lo hago para que luego cuando ponga la definición salga algo más cortito, más simple. Pero no es demasiado importante lo de las letras, lo de cómo se llaman, los catetos y la hipotenusa. Bien, definición de seno. Seno del ángulo alfa. El ángulo alfa es este ángulo de aquí. Este, ¿de acuerdo? El seno del ángulo alfa será igual a el cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto al ángulo es este de aquí. Este es el cateto opuesto. La B. Puedo escribir aquí la B o puedo escribir con todas las letras cateto opuesto. Partido entre la hipotenusa. Cateto opuesto partido entre hipotenusa. Si lo pongo con letras que queda como más bonito, pues el cateto opuesto se llamaba B y la hipotenusa se llamaba C. Pero esto no hay que aprendérselo, esto simplemente se llama así porque yo le he puesto estos nombres a los lados de mi triángulo, pero si le pongo otros nombres, pues aquí me quedarán otras letras. Lo que hay que saberse es esto, que el seno del ángulo alfa, siendo alfa este ángulo, es igual al cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Ahora el coseno. El coseno del mismo ángulo, alfa, será igual al otro cateto, este de aquí. A este cateto se le suele llamar cateto adyacente o también cateto contiguo. Cateto contiguo o adyacente, o habrá otras mil formas de llamarle. Y este era el cateto opuesto. Lo voy a poner aquí para que nos acordemos. A mí me gusta llamarle cateto contiguo. ¿Por qué? Porque coseno empieza por co. Y contiguo también empieza por co. Entonces me acuerdo que el coseno va con el cateto contiguo. Y por descarte, como el coseno va con el contiguo, el seno tiene que ir con el otro, con el opuesto. Y así me aprendo la fórmula de forma muy sencilla. Sin embargo, si le llamo cateto adyacente, pues ya no me acuerdo.
¿Vale, chicos? Ahora la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto, el opuesto, entre el contiguo. Cateto opuesto partido entre cateto contiguo. La definición de la tangente tampoco es muy importante aprendérsela, porque podemos aprendernos que la tangente es el seno entre el coseno. Esta fórmula sí que es más importante aprendérsela. Y si nos acordamos de esta fórmula, esta sale sola. Bien, el seno, el coseno y la tangente. ¿Escribo el seno y el coseno con letras? A ver, vamos a escribir el coseno con letras. El coseno será el cateto contiguo, que era la A, entre la hipotenusa, que era la C. Y la tangente será el cateto opuesto, que era la B, entre el cateto contiguo, que era la A. Lo de las letras da un poco igual, ¿vale? ¿Queréis que hagamos un ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo con números para que veáis esto, cómo se hace realmente. El triángulo este es un triángulo rectángulo, es decir, es un triángulo al que le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. No nos olvidemos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es algo muy, muy importante en matemáticas. Pitágoras nos hizo un gran regalo con su teorema. A ver, vamos a inventarnos unos números para que queden. Imaginemos que este lado mide 4, podrían ser centímetros, por ejemplo. Este lado mide 3. Y si no lo pienso mal, este tiene que medir 5. A ver, voy a aplicar Pitágoras para saberlo. La hipotenusa al cuadrado será igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de esto de aquí. 4 por 4 son 16, 3 por 3 son 9, 16 más 9 son 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Pues la hipotenusa mide 5 centímetros. ¿Vale? He aplicado Pitágoras. Pitágoras lo podéis aplicar todas las veces que queráis cuando estéis haciendo problemas de trigonometría. Siempre nos va a ayudar. A ver, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular las razones trigonométricas. El seno de este ángulo. Los ángulos normalmente van con letras griegas, alfa, o puede ir beta, o también van con letras mayúsculas. Con letras mayúsculas, y a veces las letras mayúsculas estas tienen un sombrerito así. Sin embargo, los lados van con letras minúsculas. ¿Vale? A, B, pero minúsculas. Bueno, le llamamos alfa y ya está, que es lo más fácil. El seno de alfa será igual. A ver, ¿os acordáis cómo era? ¿Cateto qué? ¿Cuál cateto? El cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? Que está al contrario. Pues aquí, el 3, dividido entre la hipotenusa, pues el 5. O sea que el seno de alfa vale 3/5. Ahora el coseno. Coseno de alfa. El cateto contiguo, el que está al ladito del ángulo. Este de aquí, el de 4. Partido entre la hipotenusa, que vale 5. 4/5. Y la tangente, si la queréis también para ya hacerlo todo, será el cateto opuesto 3, entre el cateto contiguo 4. 3/4. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para calcular cuánto mide alfa. Porque alfa, ¿cuánto medirá? No sé. El dibujo no está hecho mucha escala, ¿eh? Está así un poco como a mí me da la gana. Hombre, es una pizarra. A ver, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a calcular 3 partido 5 con la calculadora. Y me da 0,6. 0,6. 4 partido 5 es 0,8. Y 3 partido 4 es 0,75. Bien, tenemos que usar la calculadora científica. Muy importante, calculadora científica. Yo tengo esta. Es un modelo así un poquito antiguo y tal, pero bueno, va bien. A ver, importante. Y si los ángulos están en grados,
la calculadora tiene que estar en modo DEG. D, E, G. Estas letritas, en muy pequeñito, tienen que aparecer en la pantalla de la calculadora. Acerca lo que se ve. No se va a ver porque son unas letras muy pequeñitas que Dis. están en la pantalla de la calculadora. Ahí, se ve un poquito. Si los ángulos los estamos midiendo en grados, la calculadora tiene que estar en ese modo. Si no está en ese modo, la calculadora tiene una tecla que pone Mode. Es esta tecla de aquí. Con esa tecla se puede cambiar el modo en el que actúa la calculadora. Porque los ángulos también los podíamos medir en radianes. Otro día os enseñaré cómo se miden en radianes, ¿vale? Y entonces en la calculadora no tiene que poner DEG. Tiene que poner otra cosa. Bien, que ponga DEG. Y ahora hacemos lo siguiente. Como queremos calcular alfa, decimos a la calculadora, calcúlame el arco es lo mismo que el ángulo, el arco cuyo seno vale 0,6. Si le digo esto a la calculadora me va a sacar lo que sea alfa, lo que sea el ángulo. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? Pues se pone el 0,6, se da a la tecla de inversa, que es una tecla de color naranja normalmente, o con las letritas en naranja, que pone Shift, S-H-I-F-T. Como en el ordenador. Y después se da a la tecla que pone seno. No pone seno, pone sin, porque está en inglés. Pone sin, ¿vale? Normalmente, arriba de la tecla que pone sin, está escrito en las letritas naranjas, sin a la -1. Esto en realidad es el arcoseno, lo que pasa que lo ponen así, ¿vale? Entonces, 0,6, inversa, seno. Y me sale que 36,87 más o menos. Pues el ángulo este mide 36,87. Pues perfecto, ya he calculado cuánto mide alfa. Si hago lo mismo con el coseno, me tiene que dar el mismo ángulo. Porque el ángulo es el que es. A ver, vamos a hacerlo con el coseno. 0,8 y ahora hay que darle Shift, coseno. Lo mismo, 36,87. Y si lo hago con la tangente, pongo 0,75 y le doy Shift a tan. 36,87. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Es fácil, ¿a que sí? Esto no es nada complicado. Luego, poco a poco, ya iremos haciendo problemas en las que se líe un poco más las cosas y aprendamos a resolver triángulos de todo tipo, triángulos que no son rectángulos y un montón de cosas. Pero para comenzar, la definición de seno y coseno nos tiene que quedar muy claras. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto contiguo o adyacente entre hipotenusa. ¿De acuerdo? Venga, chicos, a tope con la trigonometría. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros si no lo habéis hecho todavía, claro. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia de qué queréis que explique en próximos vídeos, decídmelo en los comentarios. Venga, chicos, a por todas con la trigonometría.